Muy buenas noches, hermanas y hermanos rockeros. Mi gusto es presentarme. Soy Enrique Méndez. Bienvenidos al programa Wanna Rock, Guanacaste. Quería, primeramente presentar mi canal. Agradecer siempre que puedan apoyarnos desde ya, de que puedan hacer todo lo que significa un canal, suscribirse, comentar y también opinar acerca de todo lo que decimos aquí. Lo importante de este canal, para explicarles un poco lo que va a significar, es que vamos a hablar del rock and roll en su inmediatez, pero no necesariamente de lo que vemos hoy en día o lo que vemos hoy en día en los documentales, sino más un poco sociólogo, más un poco político, más metiéndonos de lleno en qué pensaba cada compositor, por qué hacía estas canciones, de qué se inspiraba, y no irnos de una vez a lo que ya sabemos, las canciones, los discos, sino más allá del artista. Por eso este primer programa no queremos de una vez decirles las bandas, los nombres de las bandas, no, sino queremos darles el inicio de qué es lo que significa el rock, por qué llegó el rock al mundo, cómo nació el rock. Como les comenté anteriormente, muchas gracias. Esperamos siempre que nos acompañen a este espacio que estrenamos, espacio que siempre estamos agradecidos que podamos tener la libertad de expresarnos y poder hablar con toda honestidad y confianza con ustedes. Bueno, para dar inicio, como les comenté, queríamos hablar un poco de rock, pero no hablar del rock and roll como tal, sino de dónde surge, de dónde existió, qué fue lo que inspiró el rock and roll. Para darles una anécdota, el rock and roll se bailaba antes, no era necesario ver como dicen a veces las abuelas o misma gente en la calle, que son personas de pelo largo moviendo la cabeza. No, el rock and roll se bailaba en los 50s, en los 40s. El rock and roll tenía otros matices como género, y poco a poco, como todo género, se fue explorando y se fue diversificando de muchas maneras. Pero ¿de dónde surge? ¿De dónde surge esa necesidad de decir lo que queremos decir sin tener ningún impedimento? Sí se decía, la música siempre ha existido, pero antes habían ritmos como el gospel y el mismo jazz, que los compositores no necesariamente hablaban cosas de amor, sino hablaban cosas que les sucedían, de la actualidad y de todo lo que los afectaba. Sin embargo, no tenían ese ruido especial con una guitarra que poco a poco se fue introduciendo en la música. Algo que llama la atención es que el rock and roll no es de origen como comúnmente de todos queremos o creemos que es gringo o estadounidense o de Gran Bretaña, sino que el rock and roll se origina de la esclavitud, de gritos de personas que querían expresarse, sin embargo vivían oprimidos. Poco a poco los artistas que fueron surgiendo el rock pensaban eso, que si estamos oprimidos podemos decirlos de una manera en que podamos comunicarlo a las personas. Rock and roll viene a hacer eso, una comunicación entre el artista y el público, pero de la manera sincera, vamos a decirlo también claro, rebelde, porque el rock and roll en 100% debería ser rebelde, cosa que me gustaría también exponerlo más adelante en programas, saber de qué se ha perdido el rock and roll. ¿Qué surge ahorita? Surge esa necesidad de entender de dónde surgió, de dónde nació, cómo llegó al mundo, cómo nació, cómo se llevó a cabo todo eso. Pero me gustaría también decirles que ustedes también pueden apoyar, pueden opinar acerca de sus bandas, que si más adelante quieren tal especial de tal banda, con mucho gusto vamos a explorar más allá y saber todo lo que conlleva cada banda y cada estilo de música. Pero si entendemos lo que significa el rock, vamos a ir, como les decía, a un ritmo que explora esa rebeldía. Y esa rebeldía es en decir todo lo que pensamos sin necesidad de que nos puedan dañar esa escritura, esa poesía, porque hay bandas que no solo escribían por escribir, sino que escribían poesía, y es algo muy interesante. También con el rock and roll
surgen ciertos detalles que es meter instrumentos y el añadir ciertas cositas interesantes, que luego ya el rock and roll, como les dije, no solamente es un tipo con una guitarra, sino que llevan diferentes tipos de instrumentos. ¿Por qué el día cero? Porque el día cero nos lleva, como hoy, a saber y entender de dónde nace esto, y que es un género que no es lo mismo que los otros, y eso es lo bonito. Es un género que te da para hablar, para conversar, porque no es solo ver a 4 personas tocando, sino todo lo que significó, cómo cambió el mundo desde ciertos eventos, y eso es lo que cuando llegas a saborearlo, cuando lo ves, decís, mira, es un movimiento que no es tan pacífico, pero no es común verlo, porque ellos se unen para tal causa, o porque él hizo esto, porque el rock and roll tiene muchos tintes de todo, de felicidad, de tristeza, de depresión, de llanto, pero lo interesante es analizar en sí cómo existió, y desde los 50s, 40s o desde el siglo pasado, cómo nosotros aprendimos de ellos, porque todavía seguimos aprendiendo. Todas las personas que escuchan rock todavía siguen aprendiendo y descubriendo y familiarizándose con un género que es tan importante. Así que desde ya me gustaría siempre darle las bienvenidas a este canal que se va a dedicar a repasar la cultura. Siempre se habla de cultura pop, pero el pop va ligado al rock, pero esta vez vamos a darle más énfasis al rock and roll, así que esperamos puedan disfrutar de todos estos programas y agradecerles totalmente que puedan dejar sus comentarios y participar en muchas cosas que más adelante va a tener el canal. Como les decía en un principio, muchas gracias hermanos y hermanas rockeras por estar ahí presentes. Pasen una bonita noche.